Esto es JN Noticias, amigos. Continuamos con más información. La responsabilidad de traducir los textos litúrgicos ha recaído sobre las conferencias episcopales con el fin de asegurar la correcta traducción y participación activa de los feligreses en la liturgia. Esta decisión es respaldada por el Santo Padre, quien ha pedido velar a este organismo por la correcta traducción de sus textos. Ha pedido a este organismo velar por la correcta traducción de sus textos. Adelante. El Concilio Vaticano II facilitó la participación activa de los fieles en la liturgia, impulsando la traducción de los textos de la misa. Sin embargo, esta decisión no fue fácil de poner en práctica, porque traducir implica correr el riesgo de no ser fiel al texto original. Erbe durch Gott, Wort des lebendigen Gottes. Desde el año 69 hasta el 2001, la instrucción Comme le prévoit, en líneas generales y muy amplio, tiene como criterio de traducción que es más importante el destinatario que el mensaje. Si el destinatario no entiende el mensaje no sirve para nada. Por tanto, al traducir, prima el destinatario sobre el mensaje. Esto es lo que lleva a que efectivamente muchas traducciones de las lenguas vernáculas no tengan mucho que ver con el latín, porque la traducción típica latina se toma como una idea, se toma la idea de la oración y esa idea se plasma en la lengua vulgar. La responsabilidad de traducir los textos litúrgicos recayó sobre las conferencias episcopales. Desde el Vaticano, la Congregación para el Culto Divino solo tenía que confirmar la traducción hasta el 2001. En ese año, ante los muchos errores cometidos en la traducción, la Congregación pasó a tener un rol más exigente. 16 años después, Francisco ha vuelto a poner las cosas como estaban con el motu propio Magnum Principium. ¿Qué es lo que ha buscado? Volver a la situación en la que nos encontrábamos después del Concilio Vaticano II. Es decir, las conferencias episcopales son las responsables de las traducciones y, por tanto, la congregación únicamente tiene que confirmar, no reconocer. Con este motu propio, el Papa ha establecido que la Congregación para el Culto Divino no debe hacer un minucioso examen de la traducción para aprobarla. Debe confirmarla, no revisarla a fondo, porque eso es responsabilidad de las conferencias episcopales. Y nos vamos con otras noticias, en este caso también internacionales. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela tiene pensado realizar la sesión permanente para definir la fecha de las próximas elecciones presidenciales que deben realizarse antes del 30 de abril, mientras que el gobierno y la oposición han suspendido la reunión y plantean no llegar a un acuerdo para la realización de las elecciones. Esto sucede en medio de una grave crisis política en ese país que ha provocado la caída de su economía y que miles o millones de personas se vean afectadas al no encontrar comida. Esto ilustra. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, acusado por la oposición de servir al gobierno, estaba el lunes en sesión permanente para definir la fecha de las próximas elecciones presidenciales, adelantadas para antes del 30 de abril por la oficialista Asamblea Constituyente. La sesión continuará el martes. Las elecciones presidenciales son foco del conflicto entre el gobierno y la oposición, que el lunes suspendieron una reunión en Santo Domingo sobre las garantías para los comicios que debían realizarse hasta diciembre, pero que expertos afirman fueron adelantados para aprovechar las fracturas de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Una fuente cercana a la negociación reveló a la France Press que la oposición no continuará en la mesa de diálogo si la elección se realiza antes del 22 de abril, mientras que el gobierno pretende apurar la fecha. El presidente venezolano Nicolás Maduro sostiene que la oposición evalúa no firmar acuerdos con el gobierno y marginarse de las presidenciales para sabotearlas por supuestas presiones de Estados Unidos. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, facilitador del diálogo, se reunió el lunes con Maduro y su principal negociador, Jorge Rodríguez, en el Palacio Presidencial de Miraflores, pero no ofrecieron declaraciones. Representantes de la MUD también se reunieron con Rodríguez Zapatero en las últimas horas. La MUD fue excluida de la elección por el Poder Judicial y varios partidos opositores no podrán participar en las elecciones al no haber podido revalidar su registro ante la autoridad electoral. Y mucha atención, amigos, porque el Papa Francisco difundió hoy un mensaje por la Cuaresma con el tema: al crecer la maldad se enviará el amor
en la mayoría. Sobre imágenes les cuento que es por ello que ha manifestado su deseo de que la Iglesia viva estos tiempos con sumo gozo y prepararnos todos para recibir la providencia de Dios en esta Cuaresma. El sumo pontífice además calificó de charlatanes y encantadores de serpientes a aquellos falsos profetas que orientan a ofrecer soluciones sencillas e inmediatas para el sufrimiento. El Papa exhortó que no nos alejemos del mensaje de Dios y que examinemos nuestros corazones al sentirnos tentados por las propuestas de estos falsos profetas que buscan esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. Asimismo, el Santo Padre invitó especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración, recordando además que el corazón de Dios no se apaga y siempre nos dará la oportunidad de amar de nuevo. Horas más tarde se realizó una conferencia de prensa donde se entregó más detalles de lo manifestado por el Santo Padre en relación a la Cuaresma. Vatican News nos trae la información. Se presentó esta mañana el mensaje de la Cuaresma del Papa Francisco con el tema «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría». En la conferencia de prensa intervinieron el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Monseñor Krzysztof Marcinowicz, del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, y la secretaria general de Cáritas España, la señora Natalia Peirot. En su mensaje, el Papa habla de los falsos profetas que se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas donde ellos quieren. Al entrevistar a la secretaria general Cáritas España sobre cómo combatir a los falsos profetas, nos dice: Cáritas lo que trata de hacer es, desde luego, ser profetas siempre desde la realidad que acompañamos. Estar muy cerca de las necesidades de las personas, gracias a la acción de todas las parroquias que tenemos, para que contar la realidad y hacer propuestas que ayuden a la vida de las personas no se convierta en una ideología, sino en un testimonio del Evangelio. El Santo Padre solicita vivir este tiempo cuaresmal sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Cáritas España, ¿cómo lo vivirá? Pues acabo de conocer esa iniciativa en estos días cuando nos pasaban el mensaje, pero todo lo que se propone desde el Papa Francisco está siendo muy seguido y muy bien recibido en todas las parroquias en España. Estoy segura que ese día pues podrán confluir muchas actividades de las que normalmente se hacen, compaginándolas con esta actividad de las 24 horas. Una última pregunta. Usted durante la conferencia de prensa nos habló justamente de la labor en sí que realiza Cáritas España. ¿Nos puede hablar al respecto? Sí, bueno, Cáritas Española es una confederación de 70 Cáritas diocesanas, tiene 85.000 voluntarios y 4.000 trabajadores. Acompañamos a 1,5 millones de personas en España en programas pues, de acogida a las primeras necesidades, programas de formación para el empleo, programas de mujer, atención a mujeres víctimas en prostitución, migrantes, familias desfavorecidas, y también tenemos programas de cooperación internacional en 60 países del mundo a través de las Cáritas de estos países. Y amigos, tenemos a esta hora el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter, y es el siguiente. Todos estamos llamados a esforzarnos para proteger a los menores en el mundo digital. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es y encuentren sanos contenidos en la página de Facebook de nuestro canal, JN19 TV, en claro cumplimiento a lo que siempre nos dice el Papa Francisco. Nos vamos hasta mañana, cuídense mucho, sigan en la sintonía de JN19. Hasta pronto.